Continuamos conversando con José Ricardo Taveras. Antes quiero recordarles que esta y otras entrevistas, otros conversatorios de La Hora con Gregory, usted los encuentra fácilmente accediendo a YouTube. Nuestro canal, La Hora con Gregory RD. Aproveche también y suscríbase al canal en la campanita, La Hora con Gregory RD. José Ricardo, hay un aspecto que es interesante poder tocar contigo. Miro algunas veces en las carreteras, yo viajo mucho al este en asuntos de trabajo y constantemente me encuentro con las denominadas camionas, que verdaderamente es triste que un vehículo de esos, que está forrado de metal, de hojalata, para que el televidente entienda, se han introducido 80, 100 personas, y yo imagino, porque las veo siempre al caer la tarde o en horas de la noche, camino a Haití o camino a la frontera, ese vehículo lleno de seres humanos, con una temperatura no sé de cuántos grados en esas condiciones. No sé por qué el gobierno dominicano en esas condiciones transporta ilegales del otro país, ilegales haitianos. Por esas condiciones, esa parte yo no la apruebo, no me agrada, me duele, porque verdaderamente es prácticamente una tortura. Yo imagino que a mí me entra en un vehículo de esos con el sol candente por 10 minutos. A cualquiera le da un infarto. No sé por qué no hay otras condiciones de transportar o en otro tipo de vehículos a esas personas. En este caso, hago ese pequeño preámbulo para tocarte el tema de migración. Fuiste director de migración. ¿No hay un método que se le dé seguimiento para que la migración, en este caso haitiana, en el país, sea incontrolada? Mira, lo primero es, déjame aclararte que esas unidades que tú miras, a mí no me agradan tampoco, nada. No creo que al mismo director de migración probablemente no le agraden tampoco. Que ojalá se pudieran comprar autobuses cárceles que los preparan. Vienen preparados con un nivel de seguridad para evitar el vandalismo, porque etcétera. Pero esas unidades son unidades operativas que se usan para fines de recolección, de soporte de las unidades que andan haciendo interdicción migratoria. Esas unidades no van para la frontera. Esas unidades van a un centro de retención. Entonces, en el centro de retención, esos ciudadanos, si van en la tarde, por ejemplo, duermen ahí, se cenan ahí, desayunan ahí, y se hace un proceso, porque hay un protocolo suscrito con Haití de que se le notifica a la embajada haitiana el listado de las personas que van a ser deportadas. Entonces, una vez se hace ese proceso, se le notifica a la embajada haitiana de que esas personas van a llegar, pon tú 2 días después, y hasta donde yo tengo conocimiento, van en autobús. No es un autobús cárcel, son autobuses de esos escolares, porque la migración es una cenicienta. Nunca se le ha dado los recursos que necesita. Ojalá que los recojan con guantes blancos pero también hay un tema que hay que comprender. Aquí ocurre así, pero en Bahamas los recogen y los meten en jaula. Y en Estados Unidos lo paran en el borde fronterizo con una caballería a fuetazos. Tú viste esa foto, ¿verdad que sí? Entonces, no estamos en el estadio ideal. No estamos porque todavía, yo cuando trabajé en migración, quería en una ocasión hasta convoqué una licitación para un autobús cárcel, pero después que veo cómo es que está todo eso en el mercado, digo, para tú tener 20 autobuses de eso, es una fortuna. Entonces, migración no tiene los recursos.
El presupuesto asignado no lo permite. Todo lo contrario, en este gobierno se lo han bajado. ¿A migración? Sí, hombre. Sí, hombre. Y creo que bastante actividad han estado teniendo. No sé si se lo han incrementado últimamente para el nivel de presupuesto que manejan. Entonces, el tema es de ahí, vamos al núcleo de tu pregunta fundamental. ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer? El problema es que mucha gente aquí entiende que deportar es la solución. Y yo diría que aquí hay que hacer el diseño de una política muy integral, de mediano y largo plazo, porque el problema que nosotros tenemos no se va a resolver en 24 horas. Ni deportando. No, es que deportar, aquí te voy a decir algo. Entre todas las funciones vinculadas a la problemática haitiana en el gobierno, la única que ha sido servida por gente que no es del enclave de ONGs y de sirvientes de los intereses corporativos e internacionales que nos quieren yo quiero decir una palabra, pero es muy grosera, no la voy a decir. Quieren instrumentalizar el país como un mecanismo, un espacio de compensación de las crisis haitianas, de amortiguamiento. Yeah. Entonces, esos sirvientes son los líderes del gobierno, comenzando por el canciller, el ministro de Economía. Entonces, pero en migración, por ejemplo, han servido dominicanos que han hecho su trabajo. Ahora, ¿de qué ha servido? Porque migración está demostrando que está deportando y que está trabajando. El problema es que cuando llegan a la frontera hay una puerta giratoria. Como la que hay en los hoteles. Pero es que yo fui director de migración y yo sé. Del otro lado hay ONGs que los acogen, los ayudan y después los ayudan y hasta le financian el retorno con los peajes y demás. La primera medida es blindar esa frontera con una seguridad fronteriza adecuada, no con un buen muro que dé soporte a las unidades operativas. Que tú tengas, por ejemplo, una redefinición de los puntos de control fronterizo, de los cruces, donde tú generes un espacio, un área estéril bastante amplia que permita hacer un control de personas, de vehículos y de mercancía sin que interfiera la comunidad en el mismo medio. Se puede lograr. Sacar los militares del control migratorio fronterizo. Sacar los militares de las calles. Las unidades militares que trabajan en el control fronterizo no deben estar contaminadas y unidas con la población. Deben actuar puntualmente. El único país donde tú vives viendo guardia por las 24 horas del día, donde quiera que tú vayas, pero en todos los países donde las Fuerzas Armadas juegan el rol que deben jugar, es raro encontrarte con un militar, porque los militares hacen su trabajo de una manera y se permanecen en los cuarteles y de los cuarteles salen a operar. Entonces, cuando tú tienes el CEFRON y el ejército mezclado con la población civil y negociando con los traficantes y la gente haciendo la denuncia de que tú lo ves en los periódicos a cada momento, cómo los haitianos cuentan cómo lo hicieron y cuánto le costó y en cuáles puntos tuvieron que dar. Eso es una cosa pública que todo el país conoce. Entonces hay que hacer un reforzamiento de la mística de esos soldados. Hay que sacarlo de la calle. Hay que empoderar a migración. Tú te vas a los puestos de control fronterizo. El control de los puestos lo tienen los guardias. No hay, puede hacerlo personal civil. Entonces el control migratorio debe hacerlo. Debe hacerlo. Esos guardias son lo que son es seguridad. Ellos están ahí. Nunca ha sido así. Nunca ha sido así. Pero tú sabes por qué. ¿Por qué desde migración no trataste de? Cuando tú viajas, bueno, pero el problema es que la competencia de la seguridad de la frontera es una competencia
constitucional atribuida a las Fuerzas Armadas. Y ellas deben estar ahí, deben jugar su rol. Ahora, una cosa es el control de los puntos migratorios. Pero pudiste gestionarlo. No, pero déjame explicarte. Si tú no creas la infraestructura, cuando tú vas al aeropuerto, tú me vas a entender, esto es sencillo. Uh-huh. Tú llegas al aeropuerto y va a tu esposa y tus hijos a despedirte. Y vas a entrar. Tú te despides ahí en un punto donde hay un oficial. Yo no estoy diciendo, saquen los guardias, no. Ahí hay un oficial de seguridad. Que en este país es un militar, en otros países, hay algunos países que lo son, en otros países no. Es personal de seguridad de la propia migración. Entonces tú haces así, ahí tú muestras tu boarding pass y tú pasas a un área estéril donde ya no puede estar nadie que no sea un personal acreditado, depurado, y el personal que te va a hacer el control migratorio. Y de ahí para adelante, ahí no entra cualquiera. Pero vete a un punto de control fronterizo para que tú veas. Es un desorden. Yo traté y le pedí al presidente, lo que pasa es que nunca recibí el apoyo, que por favor trabajáramos. Primero hay que sacar los puntos de control fronterizo de la vorágine de la población. Hay que trabajar ese tema porque por un tema de policial, de seguridad policial, uh-huh. Porque eso es peligrosísimo. Entonces tú lo sacas a un área donde no haya nada por ahí y tú abres las carreteras para que se creen los accesos. Entonces ellos vienen, cruzan. Yo firmé una resolución de información avanzada de pasajeros por frontera terrestre, que es posible perfectamente. ¿Qué significa información avanzada de pasajeros? Que si tú, la misma que hacen los aviones y los barcos, tú puedes perfectamente. Tú vas a cruzar la frontera terrestre dominicana, tú vas a decir en qué vehículo tú estás, qué número de matrícula, quiénes son los pasajeros que van a ir, y todos los datos, lo mismo que tú llenas para salir del país. Y cuando tú llegues ahí, porque eso es necesario. Pero es que el Estado tiene que involucrarse integralmente. Para eso, por ejemplo, yo le pedí apoyo a la Dirección General de Impuesto Interno, no lo llegué a recibir, para enlazar el Registro Nacional de Vehículos con el punto fronterizo. Con la data de migración, o por lo menos un punto de consulta para migración, para que migración pudiera validar cualquier vehículo que cruce por ahí. Porque eso es otro tema, el tráfico. Se roban los vehículos aquí, los llevan para allá y está pasando de todo. Entonces, si tú no haces una reformulación de eso, para comenzar, si tú no creas una mística en los servicios de seguridad, un incentivo adecuado, si no lo saca del control, de la comunión con la población todo el tiempo, esos guardias con la población, lo que viven es poniéndose en contacto y recibiendo las coimas de los traficantes. Entonces tú tienes que crear, tú no puedes dejar ese modelo que está ahí. El punto número 1 es control de la frontera, que el Estado Dominicano recupere el control de la frontera. Una vez recuperado el control de la frontera, entonces concomitantemente con eso, tú tienes que desplegar unidades de migración a poner multas en las empresas. Pero al mismo tiempo tienes que saber que eso tú tienes que hacerlo en un proceso de una gradualidad. Por el tema del porcentaje de contratación. Tú no puedes desmontar la estructura laboral del país en 24 horas. O sea, tú no puedes lograr el 80-20. En 24 horas no lo va a lograr nadie por decreto. Porque es que las realidades sociales desbordan las capacidades de la autoridad cuando son de la magnitud del problema que nosotros tenemos. Entonces tú tienes que llegar a un proceso. Primero, tú vas a comprar aquí un vehículo de alta gama, para no mencionar ninguna. Tú te vas a cualquier banco, te lo financian. Y tú vas a comprar un tractor o una maquinaria para recoger arroz o lo que fuera, cualquier producto, que la agricultura está súper tecnificada. Uh-huh. Y la construcción también. Uh-huh. Entonces tú dices, bueno, pues espérate, vamos
a hacer un proyecto, en vez de aprobar una ley para exonerar los yates, como hizo este gobierno, entonces tú haces una ley para exonerar tractores, maquinaria de tecnología agrícola, maquinarias de construcción, o sea, tecnificación de la construcción, para que hayan herramientas, financiamientos adecuados, incluso que el Estado invierta para los pequeños productores y coloque equipos en cooperativas, porque obviamente una persona que tiene 500 tareas, 200, 100, 50, no tiene capacidad y además no va a comprar una inversión multimillonaria para recoger maíz, un ejemplo, o arroz en 50 tareas, y no tiene y entonces resulta que eso le puede llevar la vida entera a pagar. Vende el terreno y no lo puede pagar. 50 años de explotación y no tiene con qué pagarlo. Entonces, para los pequeños predios, el Estado tiene que intervenir para comprar equipos que den servicio a pequeños productores a través de un pago para hacer rentable ese servicio, y al mismo tiempo que también los pobres puedan tener acceso a la tecnificación de la producción agrícola y la construcción. Ese tipo de cosas te van a ayudar a disminuir la necesidad de la mano de obra. Y a eso tú le metes el inspector de migración metiendo multa. Tú sabes que debe estar alrededor de los 60,000 pesos por cabeza cada multa. Para un empleado. Para un empleado ilegal. ¿Y hay al año alguna multa de ese tipo? ¿Hay alguna multa? Yo creo que la única gestión que puso multa fue la mía. Sí. Y se armó un lío del caray, y de ahí fue que después vino Danilo y salió con el decreto pues prohibiendo la deportación. Me gustaría, José. El tema es, lo que quiero decirte es, porque yo tengo una visión crítica del empresariado dominicano, porque le encantan los mangos bajitos. Pero sin embargo, fíjate que te estoy diciendo, este desmonte no se puede hacer de golpe. Tú tienes que hacerlo de una manera, por un lado te pellico y por otro te sobo. Te voy a dar financiamiento, voy a facilitar que tengas acceso a la mecanización de la producción agrícola, de la construcción, etcétera. Pero voy a comenzar a meterte multa también. Muy bien, pero eso te pregunto, porque tiene sentido, es sensato. Ahora bien, ¿se puede lograr o empezar a hacer eso solamente, es casi una respuesta, solamente con voluntad política? Porque veo que trataste, siendo director de migración, de hacer algunas implementaciones que se entiende estaban dentro de la prerrogativa del director de migración. Claro. No pudiste o no te dejaron. Entonces, la voluntad política es determinante. Es fundamental. Y entonces, ¿qué pasa con tantas promesas que hemos recibido cuando se es oposición en muchos gobiernos de atender ese tema de la inmigración ilegal? ¿Y qué pasa entonces luego? Pero mira, este gobierno es tan incoherente. Pero es que eso viene de lejos, no es este gobierno que es que no, pero el problema es que se supone que ahora fue que llegó Papá Dios al gobierno. No, porque a los otros, ninguno sirve para nada. Fue ahora que llegó Papá Dios al gobierno, ahora es que todo es perfecto, estamos gobernados por ángeles. Óyeme donde yo voy. Pasa igual que con el tema de los préstamos. Uh-huh. Malísimo cuando estaban en oposición. Ahí vi un video hoy en las redes del presidente cuando no lo era, diciendo, tú no has visto ni un diputado del PRM votando por él. Hipócrita. Si tú tenías con qué tumbar el quórum, tú serías sincero si tú dices, no, tumbamos el quórum y no se pudo aprobar $1,000 millones. El que vota que no está apoyando el préstamo indirectamente. Ahora dime, ¿cuántas veces tú tenías la posibilidad de tumbar el préstamo? Entonces tú te pones a ver, ya ahí era con guitarra, pero ahora es con violín. ¿Cuánto? Este gobierno se ha endeudado más que ninguno. Segundo, con el tema migratorio pasa igual. Vamos a aplicar la ley de migración. Sin embargo, este gobierno llegó a un acuerdo con los bananeros
ilegal, que fue igual que el plan que hizo con los venezolanos. Y le están dando unos documentos, yo no sé en base a qué, yo estoy esperando, porque todo lo que sube baja. Todo lo que sube baja. Yo estoy esperando a ver de dónde ellos me van a justificar a mí. Por ejemplo, violaron la ley, están prevaricando. Cuando todos esos venezolanos le dieron un regalo envenenado, porque le están dando visa en territorio nacional, sin que interviniera una ley para eso. Lo hicieron administrativamente. Y cuando yo hice la alerta de que si hay alguien que quiere que se ayuden a los venezolanos, soy yo. Porque los venezolanos nosotros tenemos una deuda. Allá se murió Duarte y allá fueron a parar muchos dominicanos en momentos difíciles en que ellos estaban bien. Y nosotros tenemos deuda con Venezuela, política, porque en la dictadura de Trujillo todo el mundo sabe lo que le pasó a Betancourt por él defender la libertad del pueblo dominicano. Pero es el Estado que ha dado esa autorización a los venezolanos. ¿Pero qué pasa? Esta es la hora que el gobierno dominicano no ha levantado. Por ejemplo, yo te estoy hablando de cómo el presidente decía en oposición, aplicando la ley de inmigración, aquí no va a haber ni un haitiano. Mira, hay más que nunca, a pesar de que migración ha estado haciendo un esfuerzo. Hay más que nunca, porque el problema es, Gregory, cuando tú te pones a mirar en la práctica, es lo que yo estoy diciendo. Yo quiero que expliquen cuál fue el acuerdo que se llegó con los bananeros. Porque el mismo director del Instituto Nacional de Migración lo dijo en televisión, yo lo tengo grabado. Dijo que se había llegado a un acuerdo con los bananeros, pero ese acuerdo no es legal, porque eso tiene que ser que tenga un pasaporte. Yo impulsé legalización como trabajadores temporeros de muchísimos haitianos. Ahora búscate los expedientes. Tienen lo que tienen todos los extranjeros. Certificación de no antecedentes penales. ¿Se tomó dato biométrico en ese momento? Pasaporte. ¿O no se todo, llevó ahí? Claro que sí. ¿También biométrico? Sí, también, todo. Registro con carnet de migración, que se supone amarrado a un contrato de trabajo. Terminada su contrato, tenían que retornar. Es más, nosotros llegamos a hacer un plan piloto con el ingenio Barahona. Porque es que se puede, si tú te pones a mirar, se puede. Y Barahona llegó a tener un 96% de sus trabajadores contratados, documentados, porque la mayoría son indocumentados. Entonces, como eran documentados y tenían que pagar la seguridad social igualito que todo el mundo, entonces ahí ellos valían igual que un dominicano. Por eso es que yo digo que este caos discrimina al ciudadano dominicano en su propio país. Porque cuando entonces empieza a pasar eso, entonces Barahona, ¿qué hizo? Bueno, yo tengo que, como son inversionistas extranjeros, no quieren problemas. Ellos tecnificaron mucho, legalizaron sus trabajadores, lo inscribieron, pero ahí tuvimos un impasse. La seguridad social no quería recibir el carnet de migración como documento porque querían cédula. Es que no le toca cédula. La ley dice que el documento de un extranjero es el carnet de migración. Y eso fue una guerra. Nunca le dieron el servicio de seguridad social. Entonces, tienen que cobrarle la seguridad social obligatoriamente para que valgan igual que un dominicano, a que desaparecen en 2 minutos los haitianos del mercado. Pero el problema es que mientras el empresariado se está economizando los costos de la formalización del trabajo, va a haber problemas y el gobierno es el que tiene la posibilidad, pero no lo hace. Por ejemplo, yo no he escuchado que el presidente haya eliminado una resolución que hay desde el año 2007 que le permite a los empleadores del sector de la construcción tener mano de obra ilegal, extranjera e indocumentada, y oponer ese gasto para fines de impuestos. Pero el gobierno se puede sacrificar, que le diga a un empleador mira, yo gasté $1,000,000 en nómina. ¿Y quién es? Juancito Suzuki. Y la cédula, no tiene nada. Y ese gasto se lo reportan. Y el gobierno lo está aceptando en la DGI. Ahora, a la hora de pagar la seguridad social, no. Cuando vayan al hospital, entonces el gobierno tiene que pagarle los estudios
a ese ciudadano. ¿Me doy a entender? Claro que sí. José Ricardo, interesantísimo. Estoy seguro que el televidente ha apreciado en su justo valor esos conocimientos que tienes. Lamento que no continúes siendo director de migración, pero quién sabe después. No, aquí lo que hace falta no es un buen director de migración. ¿Qué falta? Yo me arrepiento, agradezco mucho al presidente Fernández la distinción que me hizo, que fue el que me llamó. ¿Y qué es lo que falta? Lo que aquí hace falta es un presidente que se sienta a ser director de migración, ministro de Fuerza Armada, ministro de la... y que ponga esos equipos de funcionarios o articule un gabinete para el manejo de este problema. Con empoderamiento político, porque el día que el presidente le diga a los jefes de Estado Mayor, especialmente en el Ejército y al ministro de la Fuerza Armada, si yo veo un video subido de un haitiano cruzando esa frontera, yo voy a estar buscando un ministro y un jefe de Estado Mayor hasta que eso se pare. Se para la cosa. Se para la cosa. Entonces, escríbelo. Muy bien. Señores, gracias a José Ricardo Taveras por estar con nosotros en la hora con Gregory en el día de hoy. Hasta pronto, José. Hasta pronto, mañana les Gregory. espero. Muchas gracias. Siempre.